instalación de la base de la colchoneta de 105 centímetros y la base de la colchoneta de 22 centímetros. Vamos a analizar un poco dónde se ubican estas piezas dentro del reformer. Eh, Aquí colocamos la colchoneta de 105. Es una colchoneta que se utiliza para convertir en una camilla todo el reformer, para utilizarlo como si fuera una cama, ¿sí? Y vamos a verlo aquí de perfil. Como vemos, aquí debe quedar a ras con el carro. Voy a moverlo nuevamente para que lo observemos, ¿sí? Entonces, para lograr esto debemos colocarle esta base de triples de 15 y esta parte negra que vemos en medio de la colchoneta y la de abajo es la suela espuma de 6 centímetros, de 6 milímetros, perdón. O sea, esta base de madera y esta suela espuma la colocamos para que nos dé una altura similar a la del reformer, para que luego cuando lo convertamos en camilla nos quede igual, ¿sí? Más o menos igual. Nos da más o menos ese espacio. Otra cosa importante de esta base es que debemos colocarle por la parte de abajo unos topes de caucho, ¿sí? Que son los que no van a dejar que luego cuando esté dentro de la base, se mueva, ¿sí? Vamos a verlo acá. Digamos ahí lo voy a bajar para ver cómo encaja, ¿sí? Ahí lo vemos. Los topes de madera, los topes de caucho no van a dejar que la pieza se mueva hacia los lados, ¿sí? Voy a desglosar la pieza y vamos a explicar cómo se debe armar esta colchoneta. Aquí vamos a retirarle los tapones de caucho. Como vemos, la base de triples está instalada con unos tornillos de drywall. Estos tornillos son de 32 milímetros. Y ahora retiramos la base de triples. Esta base de triples, aquí la muestro como si fuera solo triples, pero realmente va forrada con cuero, con el cuero, va tapizada igual que la colchoneta. En este caso la dejo así para poder que se note la diferencia de la otra pieza. Bueno, ahora lo que voy a hablar es de que la parte de arriba, la que vemos que es como madera y la colchoneta, realmente son la colchoneta, sino que lo he dejado así para que gráficamente se entienda. Eh, Esta parte que vemos negra es la suela espuma que le vamos a colocar en tiras hasta darle la vuelta como si fuera un marco para que nos dé más altura. Básicamente vamos a colocar unas tiras de 10 centímetros hasta darle la vuelta a toda la colchoneta, ¿sí? La instalamos como estaba ahí, la pegamos con pegante amarillo y después de eso pues instalaremos el triples con sus respectivos tornillos. Ya vamos a explicar cómo se instalan esos tornillos. Voy a dar las medidas, igual mandaré una imagen de las medidas exactas de instalación de esos tornillos. Aquí tenemos las medidas. Básicamente son los puntos que vemos en amarillo, son los tornillos, como lo dice acá, instalación de la base de triples de 15 milímetros, tornillos drywall de 32 milímetros. Los vamos a instalar cerca de los bordes en las 4 esquinas de la base de madera a 2 centímetros, tanto como de un borde como del otro. O sea, instalamos ahí. Tener en cuenta que estos tornillos ya se van a instalar cuando ya se ha tapizado esta base de madera. Entonces debemos iniciar con con una broca pequeña, tanto el cuero como el triples.
con cuidado de que no se vaya a enrollar el cuero y lo rompamos. Entonces debemos iniciarlo con un bisturí un poco, dándole espacio para que entre la broca. Y el otro tornillo que tenemos aquí en el centro, igual al otro lado, lo colocaremos, como lo dije ahí, en el centro, o sea que es exactamente a 52.5 centímetros y a 2 centímetros desde el borde. Y en el otro borde igual, ¿sí? O sea que todos estos bordes los hacemos igual. Total tendrá 6 tornillos. Ya instalado la base de madera con sus tornillos, pasamos a instalar los tapones de caucho. Total son 6 y ya voy a dar las medidas, vamos a hablar sobre las medidas a que se debe instalar. Igual mandaré también una imagen con las medidas exactas para que se pueda tener más facilidad las medidas. Para la instalación de este tope de caucho es importante saber que la medida que voy a dar no es donde se va a hacer donde se va a instalar el tornillo, la medida debe ser el borde del tope de caucho, o sea que dependiendo del diámetro que tenga el, el tope de caucho, mediremos para que el caucho es el que quede a los 2.5 centímetros del borde, que es lo que me interesa acá, para poder que quede luego centrada la colchoneta. O sea que es muy importante tener en cuenta eso, ¿sí? Que la medida que voy a dar no es la de la perforación donde va el tornillo, no, es la del donde debe ir el tope de caucho. Es importante, que varía de acuerdo al diámetro de tope de caucho que consigamos. Aquí tenemos en amarillo un poco naranja, los tapones, son 6. Debemos instalarlos en las 4 esquinas a 2 centímetros de los bordes, o sea, tanto como del borde lateral como de la parte delantera o trasera, igual en las 4 puntas, ¿sí? Quedará unos 5 milímetros al lado de los tornillos anteriores. Este lo vamos a instalar con un tornillo de drywall ya no de 32 sino de 25 milímetros. Vamos a corregirlo acá, 25 milímetros. Ahí está. Tornillo de 25 milímetros. Los dos que están centrales los colocamos al centro de la tabla, que es a los 52.5 centímetros, o sea, el centro de la colchoneta, y a 2.5 centímetros del borde, ¿sí? O sea que en ambos lados debe quedar a 2.5 centímetros del borde. Rectifico nuevamente que esta medida que estoy dando aquí de instalación de este tope de caucho no se tiene en cuenta el centro del tope del caucho, sino el borde exterior. O sea, es la parte que va a quedar luego apoyándose en la madera para que no se desplace la colchoneta. O sea, que vamos a medir esa a partir de este borde hacia afuera los 2.5 centímetros, igual aquí en estas partes, ¿sí? Igual en los otros lados. En todos los 4 siempre va a funcionar hacia afuera, los bordes externos es la medida que necesito. Es muy importante que quede instalado de esta manera para poder que quede entrando dentro de la base de madera y luego no se mueva. Entonces poner harta atención en ese sentido y tener esto claro.